Ahí fue cuando yo dije, bueno, es mejor yo ser mi propia jefa si yo lo sé hacer. Es a lo que voy. Cuando tienes la convicción y la decisión, determinación de hacer las cosas, todo se aparece. Yo creo que eso es lo que nos distingue de personas que solamente se quedan con el deseo de hacer, a las personas que decimos, pues chingue su madre, vámonos, ¿no? Y a ver qué pasa. Claro, no es para cualquiera emprender. Bienvenidos a Primero Podcast, pequeñas y medianas empresas, rompiéndola. Hoy tenemos nuestra sección Primero Talento, en la que hablamos precisamente de talento con nuestra experta Andrea Cosío. Andrea Cosío. ¿Cómo estás, Andrea? Muy bien. Bueno, acuérdate que mi marca es Andy Cosío, luego siempre termino diciendo Andrea. Ok, bueno, con Andy Cosío. Sí. ¿Cómo Disculpe estás? usted. Mucho gusto. Bien. Además de que, bueno, a mí me gusta más cómo te ves con el cabello recogido, pero bueno, además de que siempre te ves bien, de que se ve que estás bien, ¿cómo estás internamente? Internamente me encuentro, hoy es el inicio de un nuevo periodo. ¿En serio? De mes. Ah, ok, ok. Entonces me encuentro muy motivada porque tenemos muchos proyectos nuevos en puerta, de nuevas conexiones que vamos a empezar a hacer de tal manera con el objetivo de ayudar a las empresas a cambiar como esta mentalidad. Entonces estoy muy contenta por ello porque Qué bien. tengo varias alianzas nuevas que han surgido y ya les estaré anunciando que vamos a empezar. Excelente, perfecto. Jorge, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Yo pensé que no me ibas a saludar. Pero Sí, claro que sí. Nada más que qué bueno que te acordaste de mí. Primero las damos, acuérdate. Muy bien, gracias. Aquí, mira, en otro episodio más de esta sección de Primero Talento con Andy. Andy Cosío. Y pues el día de hoy vamos a platicar de un tema interesante, ¿verdad? Muy interesante. Que son los mitos de las nuevas generaciones que no quieren trabajar. ¿Por qué pasa eso, Andy? A ver. Bueno, sí, primero comencemos con definir lo de las generaciones. Bueno, la primera pregunta sería, ¿en realidad las nuevas generaciones no quieren trabajar? Ok. ¿No? Que eso es algo que escucho bastante tiempo. Y luego Diario. sí, ¿no? Y es como, luego me da mucha risa porque dicen, perdón, es que estoy viendo aquí mi acordeón un poquito. No te preocupes. Dicen por ahí que los millennials, ¿no? Dicen los millennials, pero lo que no saben es que los millennials ya somos los chavorrucos. Luego por ahí se quedó muy O satanizado. sea que ya Sí, somos de la edad entonces. somos parte de... Yo pensé que eras más joven. Gracias. Te digo, como Entonces, tantos piropos. ¿Qué No, pasó hombre, ahí? es que esto es la Una garantía estrellita. de que vuelvan los invitados. No, bueno. Mira, Ya esto te bien sirve comprado. una técnica. Pasa todo el mes y nunca me dice hola, nada. Pero el Ni un día mensaje mero ni día, nada. Pero el día que bien. grabas... Ya no, lo tiene bien ensayadillo. Te bajan las Es estrellas. para que vengas más no. seguido. Sí. Exacto. Ay, por lo menos si no dije algo chido, ya Ya ¿cómo te dice? fuiste motivado Ajá, sí. de los piropos de Román. No, y más como... Bueno, y luego... Sí, porque estoy feliz porque este fin de Sí, semana. por este digo, y más por su felicidad que Exacto. trae ahí. Es que soy zorro. Desparrama. ¿Y le vas a alguien? Al Atlas. Ajá, Ah, sí, ya con eso que escuchaba. sí. Bueno, chicos. La pregunta es, bueno, si quieren o no quieren trabajar, ¿de dónde surgió, no? También. Y bueno, en un inicio es como compartirles que pues no es que las nuevas generaciones no quieran trabajar. Lo mismo podríamos pensar de las generaciones que ya tienen tiempo, que no quisieran adaptarse, ¿no? O sea, si tú le preguntas a los jóvenes o a los millennials, chaburrucos, Ok. podremos pensar, no, pues no me gusta tanto como hacer equipo con la gente mayor porque no les gusta adaptarse. Entonces Ok. se empieza a crear como un tema ahí de quiénes será mejor, ellos o nosotros, o una división, la cual a mi parecer es innecesario, pero estoy muy clara de que el problema surge porque no nos estamos entendiendo, ¿no? Es como cuando yo terminé con la novia tóxica y todas las mujeres son malas, o terminé con el novio tóxico y todos los hombres son, ¿no? Entonces, ¿quiénes son mejor, las mujeres o los hombres? No hay. Cada quien tiene su... Sí hay excepciones, claro. Pero no puede ser una competencia sana. Sí, siempre y cuando nos conozcamos, ¿no? Yo creo que las diferencias, una vez que las identificamos, primero frase dormilera. Las diferencias, una vez que las identificamos, se convierten en fortalezas que podemos aprovechar a nuestro favor, ¿no? Y eso pasa en todas las relaciones humanas. Y dijiste diferencias, o sea, Claro. no necesariamente las debilidades, No. porque luego el cliché es como convierte tu debilidad en tu fortaleza. No,
convertir esas diferencias en fortalezas. Ok, Exacto. muy bien. Entonces, bueno, ahí como estamos viviendo un momento histórico único en la humanidad. Ujú. Y es que debido a la evolución digital que Ujú. se ha creado desde la creación del Internet y toda la evolución tecnológica, se fueron fragmentando la manera en la que cierto grupo de personas iban desarrollando ciertas creencias, gustos, preferencias, formas de educarse, que fueron provocando estas divisiones pues conceptuales en Ujú. cuanto a cómo perciben cada uno de ellos el mundo y cómo cada uno de ellos tiene una generalidad de cómo llevar o conseguir ciertos objetivos o resultados, ¿no? Entonces, este primer estudio me gusta traerlo porque hay quienes dicen que estas teorías de las generaciones las trajeron los americanos y no. Realmente los primeros que empezaron a estudiar las generaciones e identificarlas fueron los españoles. Hay un libro que los que estudiaron a profundidad las generaciones y que fueron generando como esta identificación de dónde empieza una y termina otra. Los bloques, podemos decirlo. Los bloques de rangos, Generacional, ujú. ajá, es Ortega y Gasset. Ujú. Ortega y Gasset fueron dos personas que hicieron como un estudio, una investigación a nivel sociocultural para identificar qué estaba pasando en España, pero resulta que por la globalización que empezó a suceder en el 2000, Ujú. más o menos por allá, y que pues estamos viviendo desde hace 20 años para Y acá. sigue la Y sí, globalización. y seguirá. Y seguirá. Pues resulta que empiezan a identificar que pues los jóvenes de España ya no se estaban diferenciando tanto, ¿no? De los americanos, los mexicanos, los latinos en su generalidad por el tema de la interconexión. Ok. Esto de las redes sociales ha provocado también este boom, que creo que sí se van a acordar ustedes, que todo esto de las redes sociales, ¿cómo empezó? No había Facebook. ¿Qué hacíamos antes? ¿El Messenger? Sí, pero antes. No, mucho ¿Antes del Messenger? Yo era ¿Correo su- electrónico? Sí, y en ese había algunos grupos súper padres. A ver si entraron. ¿Latin Chat? Sí, esas cosas. No manches. Todavía Es que existe. estoy más joven. Todavía existe el Latin Chat. Todavía existe. Latin Chat. Hace bastante tiempo que no entro, pero claro, o sea, era padrísimo ligar por Latin Chat. Hola, ¿cómo Ajá, estás? y Soy luego mexicano. tenías tu sí. avatar y tu Ajá. nombre. Era como Sí, la sí, aplicación de... ¿Cómo se llama esta aplicación de Ligue? Bueno, Ah, una aplicación. ¿Instagram? No. Tinder. Tinder. Ah, Tinder, Ay, no, no perdón. estás Algo así. informada porque te portas Ok. bien. Sí, Ok. exacto. Hay que saber de todo lo que pasa, no importa que no la usemos. Bueno, ahora ya sé que se llama Tinder, correcto. de acuerdo. O Bumble. Ah, eso no me lo sabía. Bumble, como, Bumble es otra. Bumble como de jugar fútbol. Como Bumble. Ah, ok. Pero se escribe Bumble. O sea, tú dices Ah. Bumble, ¿no? Ok. No, Handball. pambolero es Bambolero. pambolero alguien que le gusta el fucho, pues. Y te Ah, entendí. Bueno, Sí. pues no sé, tiene una abejita y son panales. Ok. El logo son como unos panales. Qué chistoso. Y ahí también Bumble. es similar a Tinder, tienes que hacer hacia la izquierda, hacia la Ah, derecha. sí, ¿te gusta o no te gusta? Sí. Ok, Por motivos de conocer, pues yo las ubico. claro. Mírala. Hay una que es específicamente para mujeres, no sé si sea esa. Ujú. ¿Es esa? Bumble es que solo la mujer puede iniciar la interacción. Exacto. ¿Quieren saber la historia de ellos? Si te la Rapidísimo. sabes, claro. Resulta que Tinder lo creó una chica que no recuerdo cómo se llama, es una americana, tarea pues que la investiguen quién inventó Tinder. Era una chica. La inventó porque terminó por una relación y dijo, bueno, es que a lo mejor no estoy teniendo opciones, ¿no? Se le ocurrió inventar y generaron un Un negocio grupo. de eso. Ujú. Y se asocia con alguien que luego resultó que era su pareja. No sé si ya eran pareja antes o después, Ok. o O se así, hicieron, o se o- hicieron durante el camino. Ajá. Y eran socios, terminan y el tipo, pues ella fue la que creó todo el concepto del match y que sí, que no, que sí. Y empiezan temas de demandas y le quita Tinder. Y ella dice, yo no me voy a dejar, yo fui la de la idea. Claro. Y vio cosas que se puedan mejorar de Tinder y entonces ella fue la que creó Bumble. Y dentro de las mejoras que encontró ella de que no había en Tinder es pues que la mujer empiece la interacción, ¿no? Porque pues ella es una chava Ajá. empoderada. Súper bien, qué bien. Y ya. Órale. Y otra ¿Qué tal? función que tiene Bumble es que puedes tener la función de, eso también lo agregó ella, no solo es de ligue, sino también redes profesionales. Ok, Puedes decir, como estoy en modo de redes profesionales. tipo LinkedIn. Como LinkedIn. Ok. Búscalo para patrocinio, Sí, ya que hablaste de... ya.
ahí le vamos a mandar su cheque de cobro al programa, ¿no? Está interesante esa historia Sí, de claro. emprendimiento. Y aparte, pues siempre queda como esa intriga de, órale, porque se te quite, mendigo, ¿no? Como de, ahí te va la mía. Creo, ¿no? Está Y lo padre. hace mejor. ¿Y ya está al nivel de Tinder? Creo que ahí va, Tinder. ahí va creciendo y a Ok. nivel de facturación sí ya lo va a alcanzar. Se fue rápido. Sí, y fue un poquito tiempo, en un año. Ok. Se las recomiendo. Voy Conocerla. por conocimiento, claro que voy Es que a- le puedes poner switch, modo ligue, switch, modo profesional. A mí me lo recomendaron para modo profesional. Ok. Pero luego ya dije, Pero ay, luego te cambias. sí, te cambias. Y tienes como tu perfil de ligue. ligue, pero aunque sean las ok. mismas fotos, tienes como, puedes poner ciertas cosas en uno. Ok, perfecto. Para ustedes, bueno, creo yo, y también un filósofo lo ha dejado muy en claro, enfatiza mucho en esta parte de que para las mujeres es más fácil ligar que para los hombres. Este filósofo se llama Franco Escamilla. Filósofo cultural. ¿Qué? Sí, ¿no? ¿Cómo? Aparte- Popular. Poeta, cantautor, gran De persona. todo un poco. Ajá. Pues porque sí, creo yo que para una mujer es más fácil decir pues, quiero salir con alguien y que salgan 2, 3 días y digan yo voy. A que si alguien, un hombre dice quiero salir con alguien es como de quién sabe, pero no sé. Pues mira, hablando de generaciones, yo creo que Yo creo que también eso es Ya, un tema de generación. sí, pero de todos Sí. modos ya... Sí, claro. Eso era cuando estábamos... Bueno, yo en lo particular 18, ¿Tú, 19 tú qué años, edad tienes? Sí, aquí. 37 años. ¿Sí? ¿Tienes 37? Wow, Sí, ¿Tú? wow, 34. 34. Yo 37 también. Ok. Pues eres del Ah, sí, 85. 84. Voy a cumplir 30. Ah, Pero somos entonces ustedes son, chavorrucos. no, ustedes ya no son Millennial. millennial. Claro que sí. Es ok, 81. Bueno, al- a continuación, ya para no hacernos bola, Ajá. vamos a ver los rangos, ¿no? ¿Les Sí, late? creo que de sí las alcanzas generaciones. Sí, para todavía. que sepan aquí las chicas de Exens que en qué No, ellas sí grupo saben entran perfectamente que las son. juveniles de 15 años. Ellas son Mira, del 1900... Bueno, la primera que se clasificó, la generación silenciosa, que según como en resumen es de los años 1930 a 1948. O sea, nuestros Abuelos. bisabuelos eran abuelos. Abuelo, no, bisabuelo. Bueno, en mi caso sí son mis abuelos. abuelos. No, abuelos, sí, abuelos. En mi caso son mis abuelos, también tuyo. Es la generación silenciosa, son los niños de la posguerra. Son personas que se le llama silenciosa porque pues al final les tocó como recoger los destrozos de las guerras, ¿no? En aquel Una tiempo readaptación había social. revoluciones y etcétera, que Ujú. fue como más cuando había muchas revoluciones sociales. ¿Cuándo fue la Revolución de México? 1910. 1900. 1910. Claro, ellos eran niños. No, todavía no nacían algunos. Pero No, como duró largo tiempo pero- la revolución, Sí, pero fue la revolución, fue la guerra cristera. O sea, fue fueron varias. en México en caso el bueno, Pancho hablando de Villa. México. Ah, en no, México, pues Pancho Villa es de varias Argos. cosas. Ah, la guerra cristera, sí, es cierto. Bueno, entonces en ese tiempo ellos pues es una generación que estuvo muy marcada por el tema de hay escasez, Ujú. es complicado sobrevivir, hay que sobrevivir, ¿no? Vivían en estaban en el estado de sobrevivencia al mil, Ujú. ¿no? Y lo que nos dé Dios y si Dios nos salva y nos da bendiciones y así, ¿no? Claro. Como que esas frases de los abuelos. Todavía se aplica, ¿no? Pues sí, todavía. Y luego los baby boomers, que son la generación que le toca repoblar la tierra. Ujú. Mm. Ellos sí, Y vaya que sí. y vaya que sí. Y le echaron muchas ganas, ¿verdad? No bastante. tenían televisión. Exacto. 1949 a 1968. De hecho, casual que hablas de la televisión, es la generación que cuando eran niños inventaron la televisión a color. Ok. Ah, Y solo ciertos hogares tenían televisión. Entonces, tener televisión era un estatus social, Claro. ¿no? Entonces, por eso es que mis papás son baby boomers. Y o sea, yo le hablo y le digo, mi papá el otro día me habla y me dice, me cambié de casa, de casa nueva, a ver cuándo me visitas. Y yo, sí, papá. Aquí tengo la televisión. Ya ¿Sabes? puse- Como que Ya puse para- la televisión en la sala para que vengas a ver una Es- película conmigo. Y yo ya ni veo la Yo, televisión. Papá, en el teléfono tienes todo. ¿Ah, sí? Entonces, bueno, los baby boomers son la generación
que empezó con este tema del estatus, porque es una generación en donde pues esforzarte por tener lo mejor, y venían del tema de la generación silenciosa, pues tener lo mejor y esforzarnos. Todavía el nivel educativo no estaba tan abierto, entonces en ese tiempo, fíjate, eso es algo que me gusta como platicar de esta manera, porque en ese tiempo pues tener una licenciatura, un nivel de licenciatura era wow, ¿no? Era el respetado del pueblo o de la colonia. O también es de la clase media, alta incluso, ¿no? Alta, yo creo. Cosa que pues ahora para ellos es increíble pensar que sus hijos que estudiaron Sí, están orgullosos. están orgullosos, pero nosotros decimos, pues al menos en mi caso digo, eso no es garantía, Claro. ya no lo es. Exacto. Los baby boomers son en gran parte los papás de los millennials y algunos de la generación X, porque los que se comieron la torta temprano pues son papás de la generación X. Ok. ¿No? 1969 a 1980 es la generación X. Ujú. Y se le conoce como generación X porque es la generación que en realidad no ha tenido muchas personas que sean brillantes o que hayan generado cambios sociales o tecnológicos importantes. Ujú. Y entre ellos pues podemos contarlos con los dedos de la mano. Uno de la generación X muy famoso pues fue Steve Jobs y su amigo fiel. Steve Jobs, ¿de quién? ¿Quién era el amigo fiel de Steve Jobs? Que hasta le dedicaba discursos. Ajá, Bill Gates. Ah, Bill Gates. ¿No ok. ves que hasta le ¿Y dedicaba después se grandes pelearon? discursos? Pues sí, por eso le decía. Como los que nos robaron nuestra idea, ¿no? Sí, Entonces agarrando Bill el Gates Ok. y Steve Jobs son los íconos de la generación X. Elon Musk también es generación X. Y pues son muy pocos. O sea, en realidad, O sea, poco talento. sí, por eso se le llama generación Ok. X. De verdad, es por eso. No han hecho nada trascendental. Es una generación que al ver el éxito de los baby boomers pensaron que todo iba a ser lineal y que solo hay que esperar a que la escala generacional nos dé el momento para subir y ser los directores, presidentes, herederos de las empresas, y resulta que llegan los millennials, que son hijos también de los baby boomers, porque los baby boomers estaban acostumbrados a tener muchos hijos también, ¿no? Los baby boomers eran hijos, sus familias eran de mínimo 10 hermanos, Ujú. mínimo 10. Sí. Sí, en el caso de mis papás, mi mamá creo que tuvo 12 hermanos, yo creo que los tuyos. Mi mamá tuvo 14, mi Ajá. papá 7. Porque ellos son hijos de la generación silenciosa. Ujú. ¿Estás de acuerdo? Entonces, generación X y millennials, que también se les conoce como Y, son hijos de los baby boomers. Dependiendo de cuándo se hayan comido la torta, Ujú. pues es que les tocó hijos de uno y Vivir otro. esa parte. Ujú. Eso es bien interesante porque no es igual un millennial cuyos hermanos son generación X a un millennial cuyos hermanos son generación Z. Ujú. Mm. Igual, no es lo mismo un generación Z cuyos hermanos mayores son millennials a soy igual, todos somos Zetas. Eso es bien interesante Sí, claro. identificarlo. Ahorita les digo por qué. Es donde Luego, empieza el choque. exacto, generación X, pues es una generación que está obsesionada por el éxito y algunos estudios indican que es una generación que ahora vive frustrada. ¿Por qué? Porque llegaron los millennials, que eran, y como les digo, hijos también de los baby boomers algunos, otros son hijos de la X, más o menos, pero los que son hijos de los baby boomers somos personas que venimos con mucho empuje, nos queremos comer el mundo. 1981 a 1993. Y aquí es donde me gusta como traer el porqué. La generación millennial fue la primera generación en la cual se experimentaron modelos educativos en todo el mundo diferentes. Ok. El modelo Montessori famoso de que la persona o el chico vaya decidiendo que A su ritmo. a su ritmo, pues obviamente pasan 20, 25 años y ¿cómo quiere ir? Pues a su ritmo. No me limites. Ahora resulta que me tengo que meter Sí, en reglas tuyas de una empresa que no le veo sentido cuando me estuviste diciendo que yo era capaz de crear lo que yo quisiera. Ujú. Entonces, es donde yo les recuerdo, te estás quejando de los monstruos que tú creaste, ¿no? Sí. Porque ahora llegan los millennials y no se adaptan con los baby boomers que no se quieren ir de las empresas, que son los directores o los que fundaron la empresa, porque los baby boomers no se quieren jubilar. Ellos relacionan jubilación con inutilidad. Ajá.
con ya no sirvo para nada, porque En lugar de que disfruten, ¿no? Exacto, porque a ellos les metieron la idea de que hay que crear y construir el mundo y hay que trabajar y el trabajo es igual a valor. Okay. Entonces tú dejas de trabajar, entonces ya no vales. Y por eso es que vemos muchos señores que están jubilados y la verdad, y son los que están de cerillitos en el Soriana. O sea, ellos asocian no siguen trabajar trabajando, sí, con claro. ser inútil. Ajá. Entonces imagínate al que es el dueño de la empresa o el director de la empresa, pues no se quiere ir. Ujú. Y los generación X dicen, ya váyase, oiga. ¿Qué hace aquí? ¿No? Y por eso viven frustrados, porque resulta que llegan los millennials y los millennials les empiezan a comer los puestos a los generación X. ¿Por qué? Porque generación X pensó que era todo lineal y era solo tiempo de esperar. Y los millennials vienen de investigar, construir el conocimiento, porque desde niños así nos enseñaron. Si nos ponemos a averiguar todos los modelos educativos que hubo en ese tiempo, es la generación con la que más experimentó en ese sentido. En modelos educativos innovadores, todo el tema de la innovación de la educación fue con los millennials. Entonces no es raro que ahora pues quieran crear empresas y luego no saben cómo sostener una empresa. Ese también es un problema de un millennial. Quiero crear muchas empresas al mismo tiempo, pero no soy capaz de sostener una sola, ¿no? O de garantizar su sostenimiento. Y los X los voltean a ver y es como de llevas mucha prisa, pero no te ayudo porque pues ¿cómo vas a ser mi jefe? ¿No? Y luego tenemos a la generación Z, que es la que está incorporándose ya al mundo laboral, que ya son los que están egresando, etcétera, de 1994 a 2010. Pero lo que te cuento es esto. Hay estudios que se han hecho, es eso. No es lo mismo una familia en donde el chavo de la generación Z, sus hermanos mayores son millennials. Y él es el más chico. Porque trae un chip distinto a los que sus hermanos todos son generación Z. ¿Qué pasó con los millennials? Además, los millennials son la primera generación de verdad que sí vivió ha vivido toda la evolución tecnológica. Y yo me acuerdo y les comparto que yo me acuerdo que yo iba a la escuela un día en una mañana, en la primaria. No me acuerdo en qué año iba, pero fue por 1990 y algo. Hace poco. Hace poco. Y dijeron, está por lanzarse una nueva tecnología llamada Internet. ¿No sabes a mí cómo me fascina? O sea, esa noticia la tengo en la cabeza, no la olvido, se me grabó tanto. En donde vamos a poder ser capaces incluso de elegir el canal que queremos ver, el programa que queremos ver, y no va a haber fronteras, se va a hablar con todo el mundo. Y era un programa así como tipo Ya Párate, no me acuerdo qué programa era, pero un programa en la mañana que siempre sonaba. Y yo me quedé, o sea, yo creo que me quedé así divagada con la idea de que dije, wow. O sea, y hasta dijeron, vas a poder viajar en el mundo, conocer todo lo que... Ajá. Y solo con tu computadora. Entonces yo dije desde ese día, yo voy a esperar a que lo lancen y voy a esperar mi computadora, ¿sabes? Ya quiero. Entonces, los millennials pues vivimos también la evolución del Nintendo, de los videojuegos, fuimos la generación de los videojuegos. Y la pregunta aquí es interesante porque ¿cómo esperas motivar o retener a una generación que nació con un chip de logra objetivos, rompe objetivos, consigue cosas y todo el tiempo hay como un estímulo desde niños con los videojuegos? ¿Cómo esperas retenerla en una empresa donde todo es lineal y no hay incentivos, no hay motivación? Y cumple nada más por... Cumple porque eso es tu obligación. Sí. Entonces es donde empieza a venir el choque. Lo mismo pasa en marketing, los tienen también muy estudiados. O sea, en marketing sí hay, ya lo utilizan más, que es como decir a qué generación le vamos a vender y qué es lo que quiere esta generación y qué es lo que le engancha a esta generación. Y la generación Z es la generación que son hijos, la mayoría de la generación X. O millennials que se comieron la torta. ¿No? Si el millennial se comió la torta temprano, pues tiene un Z. Y no es lo mismo el hijo de un millennial, generación Z, al hijo de una generación X. ¿Qué bloque es el Z? Z de 1994-2010. Los que ahorita tienen 12 años, 13 años. Pues, 2010. 20, o sea, ya andan en los 27 casi. O sea, el más chico 12 el años. Más grande. Y el más grande 27. 27. Por eso, pero si nació 2010, ahorita tiene
12 años, sí, pero es la última. Ajá. año Sí, del blog. bueno, es que lo que pasa es que esta generación todavía no le encuentran en qué momento dividirla, porque esta es una generación muy diversa. Esta generación Z, que son los practicantes de ahorita, los que justamente confunden con millennials, es una generación, yo le llamo como análisis, es la generación de los papás ausentes. Ah, ok. ¿Por qué? Porque si son en su mayoría hijos de la generación X, la generación X trae una obsesión por el éxito increíble, viven frustrados, pero es la primera generación en donde la mamá y el papá ya tienen un nivel educativo trabajan. y están compitiendo constantemente por un puesto. Entonces la prioridad no era crear una familia, o bueno, era la familia, lo voy a decir así rudo, a lo mejor algunos dirán, no en mi caso, pero era parte pues sí, del estuche, ¿no? O sea, era como, pues no soy exitoso si no tengo la foto familiar. Ah, ok. Entonces, por eso dije va a sonar rudo, pero es la primera generación donde sí el índice de divorcios es muy amplio. Tienen hermanos que son hijos de otros papás, cosa que no le O sea, pasó a los millennials. Tienes a la catedral y a las capillas. Sí, o sea, para ellos ya es normal. Mi mamá tiene novio, mi Claro. papá pues tiene su novia y él O además me novias. la llevo cool con sus hijos, o también tengo un hermano, ¿saben? Ujú. Que eso ya se venía analizando. Hay un libro que hicieron en mediados del 2000, que era, no sé si lo leyeron, si no se los recomiendo mucho, es Funky Business. Son dos gringos que hicieron un estudio, y era un gringo y un suizo, no me acuerdo, pero también hablaba de eso, que en el futuro, más o menos por estas fechas, que ya no es el futuro, ¿verdad? Pero ahí habla de todo lo que está pasando ahorita. Quienes todavía no entiendan qué está pasando ahorita pueden leer ese libro, Y lo va a Funky entender. Business, y hablaba desde un punto de vista económico, social, de qué es lo que iba a pasar, y una de esas predicciones era, habrá familias no me acuerdo cómo se le llamaban ellos, pero esto, o sea, de que va a ser muy normal que el papá tiene su familia y luego ya se separó otra vez y tiene otra familia, pero entonces yo tengo un hermano aquí y otro acá y otro acá, pero todos somos compas. Y además también la parte de que tengo un amigo que tiene dos mamás, o tengo el amigo, bueno, los de la generación Z, pues. Ah, Tengo un ajá, amigo que ya tiene la dos como esa papás, dos apertura, mamás. ajá. Entonces como que ya está como... Y también esta otra parte, había escuchado como es más aceptable ciertas cosas, por ejemplo, cosas muy naturales que antes no aceptábamos, como en Normales. Estados Unidos, Como ajá, normales. un presidente de color jamás, y ahora los que nacieron con Obama pues lo ven totalmente normal. ¿Me explico? Sí, el tema de la La inclusión. inclusión. Esta generación Z trae mucho el tema de la inclusión y la pertenencia, porque ellos realmente nunca se han sentido parte de una familia. Por tanto, es importante conocer todo esto, porque cuando yo en mi empresa quiero retener a alguien de una generación Z o le quiero vender, el tema de la pertenencia, de la formar parte de algo, es fundamental para la generación Z, por ejemplo. Ujú. Sí, o sea, ya estudiando las generaciones tienes que saber cómo llegarle. Exacto. Por lo vivido. Oye, Andrea, y así muy fríamente, ¿cuál es la mejor generación? Yo pienso que no hay ninguna La mejor nuestra. ni peor. Ay, no. Pero los fríamente, millennials, aunque no te sin eches duda, porras Sí, no, tú. la nuestra. Aunque no los te eches porra millennials sin tú. duda somos Claro, obvio. increíbles. No, eso, Sí. no, eso no es neutral, eso no es No. No, es real. voto por voto, casilla por casilla. Yo creo que ninguna ¿Sí? generación es mejor que otra. Cada una tiene su parte importante. Por ejemplo, de los baby boomers podemos aprender todavía mucho el tema de la familia, ¿no? Ujú. Ellos sí son los que, Ellos se preocupan por eso. por la familia, mucho y por la aunque eran hippies, porque la neta es que los baby boomers eran los hippies. ¿Sí te has dado cuenta? Sí, claro. Eh, Bueno, hippies y fueron los de la rockeros liberación y- femenina. O sea, muchos grupos marcados de Eh, diferentes... incluso, por eso es que la generación X se le llama X, porque los baby boomers les dejaron una vara muy alta. O sea, son los que derrumbaron el muro de Berlín, Ujú. los que crearon el movimiento hippie, los Los del choppers, 68. los movimientos de los choppers. Sí, o Los sea, choppers, empezaron los la movimientos. mayoría son Por eso lo que baby te digo, boomers empezaron los grupos como ya muy de afinidad. seleccionados de
que los De identidad. Los- de identidad, estos clubes exactamente. que Clubes, Rotario ey. y Club de Leones, todos esos clubes, pues ahorita siguen siendo fundamental. Y han marcado Clave en los una baby etapa, boomers. sí, claro, en la vida, porque han hecho Incluso en la Mucho. política, los grandes pues gobernantes referentes o- son baby boomers todavía. No, y bueno, nuestro presidente, no se vayamos muy lejos. No digamos Sí. ya más, pero Sí, el sí, presidente claro. y todo su gabinete pues son baby boomers. Pero si te, por ejemplo, si hablas Como de vemos su necedad de no retirarse. Ahí. Exacto. exactamente. Aferrado, Perdona a los baby boomers que nos escuchen. aferrado. Pero ya también te vas a otras Los generaciones o a otros gobernantes muy jóvenes, Claro, como por ejemplo el gobernador de aquí del estado. el del estado es millennial. 2 años creo que tiene, algo así. El del estado es millennial. Diego. Por ejemplo, generación X, ¿a quién puedes recordar que sea un buen político? Son los que tienen 40 y tantos años. Ya tirándola a los 50. Ya los que tienen 50 casi. Pues no sé si el de Canadá, Justin Trudeau, Trudeau. ¿cuántos años tiene? Y Se me hace que sí está es guapísimo, ¿no? X. Sí. No me gusta, pero sí Pero tú como eres un nato admirador de de la belleza. Sí. Por ejemplo, lo reconoces. este político que también era de color negro, de Eh, Alemania, ¿cómo se llama? Que, a ver, se me fue el nombre. Bueno, en lo que te Bueno. acuerdas. Ajá. En lo que te acuerdas nos compartes. Sí, o sea, muy Pero- rígido, muy, Ajá. muy bueno, pues, y empezó con esta etapa de, pues, de la igualdad, de... Vladimir Putin, No. ¿qué generación es? Ah, bueno, no, A ver, él a ver, ya- averíguale ahí. Él Es sí muy ha de ser ya interesante No, más- sí, analizar le eso. tocó a Fox. Fox Sí, es baby boomer, ¿no? ¿O es X? Tiene 85 años. No, No, entonces es baby boomer. Sí, o sea, Bueno, entonces ya van teniendo como una claridad, ¿no? Yo de cuando empecé a estudiar este tema, la verdad es que yo ya veo a la gente como, pues así, pues como es. ¿sí? O sea, de Z. Y es Por aquí. interesante saber esto porque, perdón que te interrumpa. Dices, ¿cómo vas a mantener pues interesado en el trabajo a alguien de esta generación que tiene otro tipo de paradigmas? Claro. Por ejemplo, una pregunta que siempre me hacen muy casual, muy constante es, ¿qué generación trabaja mejor con otra? Eso sí podemos responder. No, Ok. ¿cuál es mejor? ¿Qué generación trabaja mejor con cuál? Vladimir Putin tiene 69 años según aquí. Entonces, ¿en qué año nació? En el 52. Ay, también es baby boomer. Entonces no se va a retirar. Necio a no retirarse, Necio, ¿ves? sí, ¿Ves? claro. Sí. Se repiten los ¿Y, patrones. y Se cuáles repite. son esas generaciones que Bueno. hacen mancuerna? Ejemplo, generación X, como ya está frustrada y la verdad es que no van a ser directores porque les van ganando los millennials y los baby boomers no se quieren retirar, Ujú. están en el sándwich, han creado una manera o han como desarrollado, le llaman otros estudios interesantes, dicen que generación X es como esa capital intelectual que hay que saber aprovechar al máximo y desarrollarlos y sean los mejores consultores de empresas son generación X. Porque son personas que han tenido cierto conocimiento, han desarrollado ciertas cosas. Entonces, generación X es muy buena para armar equipos de trabajo entre generaciones. Ujú. Aparte porque sí tienen como esta mentalidad o este paradigma de todo tiene que estar estructurado. Bueno, Sí. la mayoría, ¿no? Todo Desventaja. tiene que estar administrado. Tienen juntitis aguda. Ajá. Generación X tiene juntitis aguda. Ujú. O sea, para todo hay que hacer una junta, cosa que los millennials se pelean porque hoy esta junta pudo haber sido un correo electrónico o Ajá. un audio de WhatsApp. Exacto. No saben diferenciar lo que sí es una junta y lo que no. Como que este tema de la formalidad no la saben dividir, ese es un Ujú. aspecto negativo a mi parecer. Y yo personalmente, ¿Qué hubo? ¿Qué tal, Otra frase. Porque ella grupalmente no. porque yo grupalmente no. Está cantinfleando. ¿Qué pasó, Andrea? A mí me cuesta mucho trabajo agarrar buen ritmo de trabajo con la generación X, la verdad. Me desesperan mucho, pero... Y eso que los conozco y es como que respira 10 veces, porque para él o ella es importante que lo sea en una junta, ¿no? Exacto. Como que ese es ese exceso de control. creo. Exacto. Son muy controladores, les cuesta mucho trabajo delegar. Ujú.
buscan mucho como la perfección porque como están obsesionados por el éxito, entonces lo más importante es que todo salga perfecto. Exacto. Y entonces este tema del liderazgo para ellos es complejo porque son muy... tienden mucho a que si no manejan bien su inteligencia emocional son explosivos. Ujú. O tienden a quedarse solos trabajando y terminándolo todo ellos. Esa es la parte negativa de Generación X. Parte positiva, que cuando trabajan bien su inteligencia emocional, logran generar una buena comunicación entre otras generaciones porque son como ese puente que facilita. O sea, digamos que en resumen el reto de la Generación X es trabajar su inteligencia emocional y aprender a delegar y saber qué es una junta y qué no. En la película esta de Malas Madres, no sé si ya la llegaron a ver, esta chica que la hace de Amy, se me olvidó su nombre. Bueno, ella trabaja para una empresa de una generación más joven. No recuerdo exactamente qué generación, pero sí es ella la que administra y la que controla, y que cuando ella se va, la empresa se vuelve un caos y le dicen, por favor regresa porque sin ti no podemos, no sabemos qué hacer. Y ella sí es como de... Como esa conexión. Ajá, como la conexión y como la que sabe que se tienen que hacer las cosas, que hay responsabilidades, que hay compromisos, que si tienes ganas de irte a nadar ahorita, pero tienes trabajo, no te tienes que ir a nadar porque tienes que acabar el trabajo. Exacto. Entonces me hizo clic pues con esto que estás mencionando. Sí, y es una generación, la generación X también es una generación muy competitiva, porque están obsesionados por el éxito. Sin embargo, algo que busca mucho también ya la generación X, una gran parte, es ese equilibrio de vida, trabajo, como esa complementariedad. Algunos como que ya dijeron, bueno, pues ya los baby boomers no se van y los millennials tienen 20 maestrías y hablan 5 idiomas, pues ¿cuándo los voy a alcanzar? Claro. ¿No? La generación millennial es la generación en toda la historia de la humanidad que tiene más educación. O sea, educación en cuanto a formación. Sí, es una generación autodidacta Ok. al máximo porque fueron con los que experimentaron los modelos Claro. educativos. No es nada raro, obviamente cuando crecieran iban a ser así. No O sea sé que por hoy- qué no lo pensaron. Hoy en día puedes decir que es la generación más completa. Es la generación más educada, así se conoce. Por tanto, es una generación que siempre está buscando. Mira, en el 2018 hubo un libro que también se los recomiendo que se llama Nomads, nómadas del conocimiento. Nomads Ok. en inglés, no Ok. conocimiento, mads de nómadas. Ah, ok. Ese libro está súper interesante, después podemos hablar de los nomads, pero los nomads en la mayoría son generación X con rasgos de millennials y muchos millennials. Son personas que pueden trabajar en cualquier lugar del mundo, en cualquier proyecto y se están reinventando constantemente a un grado en el que pueden convertirse en otro profesional totalmente distinto y mezclar 2 áreas de conocimiento hasta 3 o 4. Esos son los nomads. Entonces los nomads les interesan proyectos temporales, digamos que son los que la andan freelanceando, Ok. ¿no? Ujú. Está muy interesante porque los nomads tienen un estilo de vida muy diferente y son también de un mercado muy especial. Y pues obviamente los millennials son la generación que más consume viajes, más consume conocimiento, o sea, es ahorita los clientes ideales de las maestrías, los diplomados, los doctorados, y los millennials no buscan el título como tal, buscan más el conocimiento. Por eso es que las plataformas nuevas, digitales, pues sus clientes más importantes de un tipo Creana, un Udemy, cosas así, Ujú. de que no importa el aval, sino el conocimiento rápido, es millennials. Son Ok. millennials, sus clientes más importantes. Y de hecho el creador de Platzi es millennial. Sí, sí se ve como de El nuestra edad. creador de Platzi. Y tú ves pláticas y videos del creador de Platzi, súper interesante. El tipo habla de 20,000 cosas. Muy, muy interesante. Sí. Y bueno, digamos que en cuanto a conocimientos y preparación, ahorita pues la generación millennial es la que podríamos decir, es la que está más preparada. Si podríamos decir que es la mejor en ese sentido, pues sí sería esa, ¿no? En ese sentido. Ujú. Pero también tienen pues sus áreas de oportunidad. Una pues es que no buscan estabilidad, sino retos, porque es la generación que creció con los videojuegos. Ujú. Es la generación Mario Bros. ¿Cómo es Mario Bros? Genial. En pocas palabras. Es genial, Mario Bros. Pero bueno, analicemos Mario Bros. Imagínate que son los niños que crecieron con Mario Bros. Entonces, ¿qué te enseña Mario Bros?
que hay muchos mundos a los cuales acceder y que hay retos Y hay que que odiar a conseguir Bowser. Sí. y hay que conseguir más estrellitas para volverte más poderoso. Digamos que esas estrellitas Más serían honguitos. más honguitos, serían como los conocimientos, las habilidades. Los millennials siempre están interesados en desarrollar nuevas habilidades, aprender cosas nuevas, porque el miedo del millennial es quedarse obsoleto, Ok. porque ya vio cómo le pasó a la generación X. Ok. ¿Qué les está pareciendo interesante? Pues Este tema es muy interesante. De hecho, tengo un curso de esto es que completo. justamente ayer Ernesto Ortiz, ¿lo ubicas? Sí, es millennial. Sí, De la totalmente. rayita. Y nos comentaba que hizo una convocatoria para una vacante y que los que estaban para llegar o le cancelaban a la mera hora, o los que estaban ahí ya para entrevista era de... pero tengo que trabajar casi, ¿no? Entonces que él sí tenía como ese choque con Ese esa... issue, Ajá, ajá. con esa... Sí, me ¿Pero lo era has millennials? compartido. No, No, el No, las Zetas. Zetas. Ajá, con los Zetas. Bueno, vamos con Es los que- Zetas. Es que ahorita que comentas eso, viene un fenómeno. Está un fenómeno muy interesante con Con los Zetas. Porque Lo- yo creo que es la generación más complicada. Los Zetas, si no ven que tu proyecto o empresa Híjole. tiene una trascendencia No hay más compromiso. allá de solo generar dinero, no les interesa. Sí, lo que O estaba sea, si tu escuchando que- empresa no va a cambiar el mundo, no va a Ajá. detener el calentamiento global, no va a detener la muerte de las ballenas, no va a hacer que la comunidad X, Y, Z, LGBT sea Ujú. más feliz, O que si no etcétera. van a sufrir los animalitos con productos. Ajá, si no hay algo así Ajá. en tu proyecto y solo le dices que vas a aprender mucho, vas a crecer, no, híjole, no sé, y para eso voy a trabajar. Ajá, exacto. Su pregunta es en serio que por eso voy a trabajar? No es que no quieran trabajar. ¿Sí me estás Sí, es que tiene captando que desde hacer- dónde viene esa Tiene que pregunta? hacer clic con su forma de pensar y Sí. su forma de ser, con su identidad. Si no hace clic con eso, Si tú llegas y les dices, este es un lugar para trabajar en donde hay cero discriminación. Puedes venir en pijama y lo que me importa es tu objetivo. Y mira, aquí hay un chico que es gay y otro chico que tiene capacidades diferentes. no y lo había dicho aquí los vamos en a cámaras, pero integrar. gracias. Bueno, estoy Pero así gracias. como simulando pues que No es estás. cierto. Tienes buen ojo clínico. Me descubriste. No, ¿cómo? Ni sé ser No, gay. ni sabía. Tú no podrías actuar para que contratemos un Z. Exacto. Pero está bien. Perdónenme Sí, perdónenme prosigue. todos. ¿Cómo lo- Pero me Corte, gusta chavo, Chris corte. Evans. Me gusta Chris Evans. Eso no Pero bueno. Este podcast ya se va a volver de 5 Sí, horas. no manches. O sea, llevamos la primera pregunta y ya se va a acabar. Ya se va a acabar el tiempo. Perdón, pero entonces sí, los Zetas. Buscan trascendencia de tu Los proyecto. Zetas. O sea, si tu empresa no tiene esta parte de impacto de empresa socialmente responsable, no importa el tamaño, ¿eh? O sea, tú puedes tener un impacto social siendo una empresa de 5 personas. Ok. O sea, tienes que venderles a ellos el tema de la visión. Ujú. Si tu visión no les hace match, no, ¿a poco en serio por eso tengo que trabajar? Ajá, Y no es que no quieran trabajar, es que, ¿en serio por eso quieres que trabaje? exacto. Es más bien la pregunta Híjole. real. No, a diferencia de los X, que les dirían, pues para hacer dinero y ser exitoso, ¿es en serio que para juntar fortuna, solo en eso está tu frivolidad en el mundo? Cuando Te hagas a millonario. Ajá. sí, cuando a una generación anterior, entre más dinero le ofrezcas, será mejor. Pero es que, a ver, entendamos, si la generación Z es hijo de los X, que es la generación, ¿cómo les dije? De los papás ausentes, Ajá. Ajá. ellos que odian. ¿Cuál es su trauma? ¿A Hitler? Ay, sí. No, su trauma es que sus papás se la pasaron luchando por juntar dinero sin sentido, Ah, ok. por ser exitosos sin sentido, Sin- porque la generación X es la generación que está obsesionada por el éxito. Entonces ellos quieren Ajá, cambiar el ajá. mundo porque eso les hizo sufrir, porque por eso estuvieron abandonados. Ok. Es muy fuerte lo que estoy diciendo. Y tal vez algunos papás de generación X lloren, ojalá No, resuelvan sus No, problemas. y a lo mejor no aplica con todos, digo, no tiene que O ser ley. millennials también. O los Pero- millennials que estaban pues desubicados queriendo vivir la vida loca todavía. ¿no? Pero sí es cierto que hay unos que... Ah, yo Por dije, ejemplo, ¿se los acabó el tiempo? millennials es la primer generación cuyo porcentaje está creciendo cada vez más en que no queremos tener hijos. Y que hay quienes sí los tienen y no los querían Pero tener. es la primera generación quiero, sí que quiero. hasta incluso ha creado un movimiento, no sé si lo conocen, pero es child free.
Ah, no sabía de ese. Déjalo busco. Esos tipos de familias Se también va a están. afiliar. Voy a afiliar, sí. Yo estoy en ese grupo. Te paso el link. Sí, por favor. Pero entonces el movimiento Child Free tiene un fundamento muy Y es donde entran interesante. los perros hijos. Perrijos y gatijos, sí. No, tampoco. Ay, sí. Tampoco. Está muy interesante esto, chicos. Miren, entonces a los millennials, por ejemplo, que tienen hijos, se les venden ciertas cosas y se les dan ciertos incentivos para que se queden en una empresa. Y los que no tienen hijos y son perrijos y gatijos y child free, se les proponen otras cosas. Claro. Los millennials también son la primera generación que no quiere comprar una casa, en su gran porcentaje. Ujú. Por la cuestión de la Depende experiencia, de ¿no? quién sean hijos. ¿Los qué? ¿Los millennials? Ajá. Los millennials. Más bien los generación Z. Bueno, Y la Z pues Sí. más. Pero los generación de millennials es quiero vivir en el mundo, viajar por el mundo, conocer el Exacto. mundo, vivir experiencias. Hay un concepto que se vino metiendo desde hace 10 años para acá, que es el tema de la experiencia. Experiencia en marketing, pero también se fue a las empresas internamente y es lo que ahorita estamos trabajando con varias empresas, comercial pero no, un programa de Employee Experience o experiencia del empleado. Provocar una experiencia increíble de trabajo dentro de la empresa. Una experiencia memorable más allá del sueldo, de los beneficios, etcétera. Entonces, para crear una experiencia de trabajo memorable es un buen de cosas que hay que considerar. Quien quiera que les apoyemos con eso, estamos trabajando en empresas con eso. Nos quedan 5 Oye, minutos. sí. Y me gustaría a lo mejor ir cerrando con esta parte que es más interesante. Y más porque en el episodio anterior cerraste con 5 tips. Y creo que esta pregunta de qué hacer para que trabajen en conjunto sería interesante para la gente que nos escucha. Sí. Por ejemplo, si te está escuchando un empresario y que tiene generación X, generación millennial, ¿qué consejo le das? Sí. ¿Qué tip le das? Para que puedan hacer más? La uno, que te identifiques en qué generación estás. Ok. Porque estos ya son estudios sociales, científicos y tienen fundamento y lo usas esto a tu favor. Ese sería el uno. Entonces, yo identificándome en qué generación estoy, entonces, ¿cómo quiero armar mi equipo de trabajo? Ujú. Y ser muy honesto o honesta. En mi caso, yo sí te digo, yo no puedo o me cuesta muchísimo y me atrasa muchísimo adaptarme a la generación X. Aunque los entiendo, si tú me dices, yo prefiero no trabajar con ellos. Yo soy muy honesta, ¿sabes? ¿Por qué? Porque por cómo son. Pero sí los incluyo en proyectos como de ve y asesora y sé que lo van a hacer muy bien. Los Pero coach. que los tenga dentro de, no. Ajá. Entonces, ser muy honesto con qué generación sí quiero trabajar. Hay 4 cosas importantes que hay que considerar dentro de una generación al momento de estudiarla. Una es cómo se comunican, Ok. o sea, cómo prefieren comunicarse, en qué medios, cómo se comunican. ¿Qué buscan? ¿Qué los motiva? ¿Qué es lo que los motiva a ellos como generación? La 3 es qué estilo de liderazgo tienen o con qué estilo de liderazgo se identifican más. Ajá. Ok. Y la 4 es cuáles son sus aspiraciones en conjunto como generación. Y entendiendo esas 4 cosas, yo ser muy honesto si puedo trabajar con eso. Es como cuando, por ahí los psicólogos dicen que cuando escojas una pareja, seas muy claro, no vas a encontrar a la persona perfecta, pero sí con qué puedes lidiar. O sea, sí con qué áreas de oportunidad tú podrías. Es lo mismo. O sea, Vivir. de todas estas generaciones, ¿con qué sí podría? Porque, y sobre ello armar tu equipo de trabajo. Y se te va a ser muy fácil que si tienes problemas de comunicación, de relaciones, de generar compromisos, de generar retención o compromiso del equipo en general, pues puede ser precisamente porque están, número 1, compitiendo entre ellos, pero número 2, no se saben comunicar. Ok. Porque mientras el de la generación X quiere para todo juntas, el millennial ya lo ignoró y está enojadísimo porque me tienes en una junta sin sentido y generación Z ya apagó la cámara. Ya ni siquiera está. Ni están poniendo atención Ni están poniendo ni el atención. millennials, ni el Z. Entonces, identificando eso, también saber con cuáles sí puedo trabajar y cómo yo puedo, como generación, ya conociéndome de qué generación soy, qué sí puedo desarrollar como habilidad.
Ya les platiqué, bueno, generación X qué tiene que trabajar o cuáles son sus retos, el tema de delegar liderazgo y el tema de inteligencia emocional. Los baby boomers, pues ya que entiendan que retirarse es una buena idea. ¿No? Vivir de vacaciones y así. Sí, y que hay clubs para ellos. Y que hay clubs para hacer cosas importantes. Sí. Los millennials, pues que no todas las empresas tienen el reto soñado, pero cómo yo puedo crear un reto de eso que tengo enfrente, que es algo que yo siempre les digo. Tú, en lugar de ver un trabajo, ve una oportunidad de desarrollo porque va a haber un reto ahí. Y entonces tú como ahí en ese reto puedes crear algo increíble para ti. Y los Z, sí es un tema importante saber cómo hablar con ellos incluso, porque como son la generación de los papás ausentes, el tema de la atención, el feedback, el reconocimiento y formar parte de algo es fundamental. Si tú no puedes con eso y tu empresa no está lista para eso, no contrates generación Z. Sí, claro. Si tu empresa es lineal, aburrida, no contrates generación millennial. O sé consciente de que si tú quieres llevar a tu empresa a otro nivel y que traigan una revolución de constante cambio y transformación, entonces tráete a los millennials. Porque eso sí, que te inventan hasta de abajo de las piedras transformaciones. Ajá. Sí, Ok. creatividad. Entonces es Súper. depende de qué quiero, cómo está mi empresa, en qué generación estoy, en resumen, con cuáles sí puedo trabajar y con qué sí puedo lidiar y qué necesito yo desarrollar en mí para poderme comunicar correctamente con los demás. Y algo que yo quiero rescatar, para ir cerrando, creo que lo importante es que te conozcas a ti mismo qué generación eres para ver con qué puedes lidiar, como lo dijiste hace rato. Y es que hasta Porque para si los no, clientes. Dices, ajá, porque Hasta si no para dices, elegir voy a contratar clientes. de todo. Pero si hay algo que no te hace, o sea, si hay algo que tienes muy marcado y no me gusta esto, no me gusta el otro, o no tolero esta cosa, no tolero, pues para qué, Yo no tolero las juntas innecesarias. Por tanto, ¿quién es la generación que hace juntas innecesarias? X, por eso no tolero. Ok. No, en eso soy demasiado millennial y no puedo no, es Muy bien. tratado. Queda claro. ¿No? Entonces, bueno, entonces, como consejo es reconoce eso, porque eso también es muy poderoso para saber con qué clientes sí trabajar. Sí. Es que eso hasta te sirve para elegir clientes, Sí, no nada más el para personal, lanzar sino campañas que- de marketing nuevamente, te sirve para ver qué productos iba a funcionar y cómo darle qué concepto, ¿no? La generación Z está tumbando marcas que son solamente superficiales. Ayer vi un estudio de marketing que decía que en Asia la generación Z ha tumbado a marcas americanas que en la vida pensaban tumba. cerrar Cerrar. mercados allá, ¿no? Y no les compran. Entonces es muy profundo este tema. Ok, perfecto. Y si tienen más dudas, si quieren más información, ¿dónde te pueden encontrar? En redes sociales de la consultoría Tracer Talent Co. Ujú. Así todo seguido, Tracer con C, Talent como talento y Co. Y en mis redes sociales personales, Andy Cosío. Instagram, Facebook, LinkedIn y... Tintere. Ah, no. ¿Ok? Bumble. Bumble. En Bumble sí estoy también ok. para hacer contactos de... Sí, profesional. Es que estoy haciendo mi experimento de en qué me puedo especializar más, si en LinkedIn o en Bumble del networking. A eso Ok. ajá, estoy en Es ese por reto eso. personal. No es por otra Mal cosa. pensados. Entonces ya escucharon. Ya vieron. Todo hay que saber cómo funciona. Perfecto. ¿No? Jorge, ¿algo más que quieras comentar? Pues agradecerte, Andy. Algo muy interesante. Se fue el tiempo volando. Con una pregunta. Con una sola pregunta. Bueno, metimos 2, 3 más. Pero creo que hay mucha tela donde cortar sobre Sí, ese tema. de hecho este curso es de 3 días Ok. y no terminamos. Y llevamos De una hecho, hora. siguen más preguntas, sí. Claro. O sea, es de 24 horas y es un programa de gestión intergeneracional. Así se le llama. Súper. Y lo pueden encontrar en tus redes sociales. La información, En pues. Tracer Talent Co. Perfecto. Ahí está el programa completo. Aprendemos cómo comunicarnos, cómo generar sinergia, cómo desarrollar liderazgo y cómo gestionar programas de motivación para todos y cómo implementar el tema de salario emocional para todas las generaciones en el mismo momento. Excelente. Pues muchas gracias, Andy Cosío, por estar acá con nosotros. Siempre es un placer. Es un honor que estés acá con toda tu belleza. Hoy sí me peiné diferente. Hoy sí vine A mí me peinado. gustas más con el cabello agarrado.
¿Sí? Sí, que con el cabello suelto. No sé, yo vi los videos y dije, no me encanta ¿No te esa gustó? chica. Esa chica no me encanta. Sí. Está, ¿cómo se llama? Checando cuál es lo mejor. Sí, Probando. probando. Está Perfecto. analizando. Lo importante es que tú te sientas a gusto contigo mismo, contigo misma, porque eso es lo que se refleja y es lo que están viendo. Para poderlo compartir. Es Exactamente. correcto. Entonces, pues nada, esta sección me fascina. Primero Talento es un proyecto que yo tenía desde hace mucho pensado. Qué padre que se llamó Primero Talento, la verdad. Hasta el juego de palabras quedó cool, ¿no? Sí, quedó padrísimo. Además, digo, las personas que estamos aquí, o sea, obvio. Complemento. Hace rato decías que la pareja perfecta, lo siento, o sea, ya estoy casado. Entonces, el único defecto del hombre perfecto es que es chaparrito y gordito. Y casado. Y casado. En casa. Ya alguien lo visualizó. Ni modo. Muchas gracias a todos. Esto es Primero Podcast con la sección Primero Talento. Jorge Macías, Hasta luego. La Román próxima. Hernández, hasta la próxima. Hasta la próxima. Bye. Muchas gracias. Gracias. Ahí fue cuando yo dije, bueno, es mejor yo ser mi propia jefa si yo lo sé hacer. Es a lo que voy. Cuando tienes la convicción y la decisión, determinación de hacer las cosas, todo se aparece. Yo creo que eso es lo que nos distingue de personas que solamente se quedan con el deseo de hacer, a las personas que decimos, pues chingue su madre, vámonos, Ajá, ¿no? Y a ver exacto. qué pasa. Claro. No es para cualquiera emprender.